Esta historia empieza una tarde, donde se puede ver una joven caminando con su canasta. Esta misma menciona que ella está en problemas, porque el sol se pondrá pronto y si llega tarde su maestro Brun le regañará. Pero esta misma abre la canasta y empieza a comerse las fresas silvestres, mencionando que al parecer su maestro Brun también está en problemas. Pero se pregunta si él podrá comerse las fresas, que él tiene un gusto muy refinado. Y mientras ella prueba las fresas, menciona que son muy dulces. Pero esta misma dice que debe regresar rápido a su casa y se marcha. Pero mientras va llegando menciona que se le hizo muy tarde, y está segura que su maestro le regañará, pero se alegra de que la puerta siga abierta, incluso después de que el sol se haya puesto. Y gracias a eso no tendrá que dormir en la intemperie. Pero cuando la protagonista entra, se pregunta que a dónde fueron los vigilantes nocturnos, y también se pregunta que qué habrá ocurrido. Ella se acerca a una multitud con antorchas, que al parecer están haciendo una huelga. Pero uno de los que habla en la multitud dice que tiene que encontrarla, y que recompensarán al primero que la encuentre. Ante lo que la protagonista se pregunta que si acaso robaron algo importante, y esta menciona que si sale en un momento como ese, de seguro ellos sospecharán que fue ella, porque nació siendo una marginada. Y sabe que incluso si demuestra su inocencia, pensarán que es su culpa, porque dejaron entrar a una marginada al pueblo, y seguramente la tratarán mal, ya que si incluso su amo la mata, y la tira al costado del camino, a nadie le importará, porque los marginados son rechazados por todas las personas. Y entonces, ella decide esconderse mientras se pregunta que qué debería hacer, porque si incluso llega a su casa sana y salva, le preguntarán que dónde estuvo todo ese tiempo. Pero esta recuerda que su maestro Brun es una persona muy caprichosa, y él podría protegerla. Y de ser así entonces se marcha, porque mientras logre atravesar ese camino estará a salvo. Pero en ese momento llega una persona con una lámpara en la mano, y sujeta a la protagonista por un brazo, y le tapa la boca. Ella quiere pedir ayuda, pero la persona le dice que es una idiota, y le pregunta que si acaso quiere morir, o le pregunta que por qué volvió, y ella llama al maestro Brun, mismo que le dice que incluso puso dinero en la canasta, y le pregunta que por qué no escapó, y le dice que tiene que huir, pero mejor le dice que espere, y aquí se la lleva corriendo. Pero la protagonista le dice al maestro que espere, y le pregunta que qué está sucediendo, y Brun le pide que se calle, ya que si los encuentran él no la podrá cubrir. Y mientras corren por una azotea, la protagonista mira que abajo todos siguen buscando, y ella se pregunta que qué diablos está pasando, entrando ellos a una sala, donde la protagonista le pregunta al maestro que qué es ese lugar, pero Brun empieza a empujar unos estantes de libros, y le pide ayuda a la protagonista. Viendo nosotros que se abre la puerta, él le pide que huya usando ese pasaje, pero de adentro sale el padre Brun, que le dice que es como lo esperaba. Pero Brun le pregunta que qué es todo eso, que si acaso no va a mostrar piedad por una niña, que por qué está actuando como un tonto, y también le dice que el único que puede controlar el agua es su majestad el emperador, porque incluso si ofrece un sacrificio, nada cambiará, y lo que está haciendo es muy ridículo. Pero su padre le grita que el ridículo es él, ya que esa es su tierra, y tiene que apaciguar al dios del agua, y tienen que evitar que los valles y los ríos se desborden, porque fueron ellos los que hicieron que esa tierra se vuelva tan lucrativas. El padre de Brun manda a que encierren a su hijo en la habitación, y este sigue muy molesto porque su hijo lo está molestando, por culpa de una simple marginada. Esto mientras la protagonista está temblando, y pregunta que qué harán con ella, y este le dice que la ofrecerán al dios del agua. Ante lo que la protagonista con mucho aterro, le dice que ella es una marginada, y no es posible que el dios del agua acepte a alguien como ella. Pero aquí le tapan la boca, la amarran de los brazos, y se la llevan a caballo hasta la orilla del río. Cuando ella llega, empieza a rogar para que perdonen su vida, y el padre del maestro Brun le dice que ella solo es una pobre marginada, y le pregunta que por qué cree que él le dio un trabajo y cuidó de ella, y le pide que entonces le devuelva el favor con su vida. Y alguien dice que al dios del río nunca se le ofreció una marginada antes, pero el padre de Brun dice que no se puede evitar, porque él no tiene una hija. Este dice que si ese sacrificio falla solo prepararán otro sacrificio, y en primer lugar él ofrecerá, pero ahí mismo cae un fuerte rayo, y todos se preguntan que qué está pasando, ya que empezó a llover de repente, y unas personas que están ahí
Se preguntan si será porque trató de ofrecer a una marginada, otro dice que es culpa de su origen, pero el padre de Brun se enoja y la toma por un brazo, mientras que ella sigue pidiendo ayuda. Pero el padre de Brun le pide que se tranquilice, y cuando la iba a lanzar al río, apareció una luz muy brillante, misma que cortó el brazo al padre del maestro Brun. Esto dejó a la prota quedó muy sorprendida, y podemos ver que es un hombre alto con espada, y un pelo de color rubio. También vemos que la prota sigue lanzada en el suelo con lágrimas en los ojos, y él la mira con mucho amor, y dice que al parecer llegó a tiempo. Y este mismo chico se inclina y le acaricia el rostro, cosa que le sonroja. Esta misma da las gracias, mientras que él le carga y le dice que ya no tendrá que esforzarse más. Pero las personas que están ahí presentes dicen que él es un noble, y se preguntan, que por qué los nobles tienen poderes sobrenaturales, o por qué solo ellos pueden dominar el espacio, y por qué un noble de tan alto rango fue a una área tan remota. Pero en ese momento, el noble le entra una luz amarilla en la boca a este tipo que hace que se calle, y tapándole la cara a la protagonista, le dice que es mejor que ella no vea eso, y esto mientras que todos empiezan a pedir perdón, diciendo estos que todo se hizo de acuerdo a las instrucciones de su señor, y ellos solo seguían órdenes. Pero aún así, él los mató a todos, y cargando a la protagonista, dijo que esos tipos pusieron sus sucias manos en una Alep, así que fueron castigados. Pero la prota se pregunta que qué castigo, que Alep, que de qué diablos él está hablando, pero en ese momento ésta se desmaya. Pero aquí pasamos a otro lado, donde este señor se pregunta que por qué el príncipe Helios está en un lugar tan remoto, y a dónde se dirigió tan pronto como llegó ahí, porque ya hace 10 minutos que Su Alteza llegó usando el equipo de movimiento espacial, y tan pronto como llegó se dirigió a algún sitio. Y este se preguntaba que qué demonios estaba pasando, pero dice que de todos modos estará esperando a Su Alteza en ese lugar, así que deben prepararse, para encontrarse con él de inmediato. Pero él se pregunta que por qué, en una ciudad sin nada más que inundaciones o sequías, que por qué se presenta Su Alteza en ese momento. El señor también se pregunta, que quién será esa mujer, y piensa, que Su Alteza no tiene por qué llevarla en los brazos. Pero en ese momento el príncipe llama al señor Monasbel, y éste le da la bienvenida a Su Alteza, y le pregunta que qué hace en un lugar tan remoto como ese, y mientras el príncipe suelta unas cabezas al suelo, Monasbel pregunta quiénes son esas personas, y el príncipe le dice que eso es algo que él tiene que investigar, y también le dice que regresará al Palacio Imperial. Y como acaba de utilizar el transportador espacial militar de territorio de Monasbel, se lo explicará al departamento militar, así que él no tiene por qué preocuparse. El señor le dice que si a Su Alteza, e inmediatamente el príncipe se va, Monasbel manda a sus hombres a llamar al alcalde, para que descubra quiénes son esos tipos en ese instante, ya que el simple hecho de que Su Alteza fuera en persona puede tratarse de un gran problema, y también manda a buscar el cristal de comunicación. Pero por otro lado, en la habitación imperial, vemos que la protagonista está durmiendo, y ésta se despierta de repente, al lado del príncipe, quien le está abrazando. Él se sienta en la cama, y le pide que se calme y que no se preocupe, porque él no tiene intención de hacerle daño. Aquí la protagonista empezó a llorar, y el príncipe dice, que probablemente sea un efecto secundario que ocurre ocasionalmente cuando se despierta una habilidad extraordinaria, porque se usa mucha energía al principio. Pero mientras ella intenta hablar, él le dijo que no se preocupe porque pronto estará bien, y poniéndole la mano en su cabello hizo que se duerma, y le pidió que descanse un rato, pero ella le dice que tiene que agradecerle, y él le cayó con su dedo, y le pidió que descanse y no piense en cosas innecesarias. Y un momento después, el príncipe dice que se ha dormido, y que a ese ritmo toda la habitación podría terminar cubierta de maná, porque probablemente sea la primera vez que ella usa maná, y se volverá insoportable para su cuerpo entonces, viendo nosotros, que con una mano él empieza a absorber el maná, y mientras la mira cuando duerme, dice que ella es una pobre niña, y que él nunca la abandonará.